La ANIF, que cumple este año 4 décadas de existencia, hace honor a su tradición de pensar en la solución de los problemas del país y de estar presente en todos los temas de la vida nacional. De eso damos total fe. Y para darles un ejemplo anecdótico, el pasado viernes estuve en la ceremonia de conmemoración de los 200 años del arma de ingenieros militares. Los ingenieros militares se crearon inclusive antes del propio ejército. Pues ahí estaba en primera fila, y no solo eso, sino como uno de los condecorados, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, hoy presidente del Consejo y fundador de ANIF. Y el doctor Luis Carlos fue reconocido primero por haber sido un pionero de la actual ingeniería, que tuvo que ver nada menos que con la construcción de carreteras importantísimas, Bogotá, Chuachi, Cúcuta, Catatumbo, entre muchísimas obras. Pero no solo eso, al doctor Sarmiento se le reconoce y se le valora como un hombre que ha apostado por Colombia en muchas actividades de la vida nacional, incluida por supuesto la banca, pero también en algo fundamental, en la educación. Recordaba yo el viernes, allá en la Escuela de Ingenieros, que hace muchos años, más de 20 años, cuando yo pertenecía al gobierno del presidente Gaviria, se creó por iniciativa de Luis Carlos Colfuturo, una entidad que es responsable hoy de que muchos colombianos se puedan formar en el exterior, en las mejores universidades, regresen y sigan haciendo patria. Ustedes lo han escuchado últimamente en materia de justicia. Y mi mensaje hoy aquí, a esta asamblea de ANIF, va en el mismo sentido. Necesitamos una visión holística del país, una visión integral, como la que encarna Luis Carlos Sarmiento. Necesitamos gremios, centros de pensamiento, empresas, personas que no solo piensen en su rama particular de actividad, que no solo piensen en sus intereses, sino que vean a Colombia como un todo y trabajen por ella en muchos frentes. Eso hace ANIF, y eso propongo hoy a todos los sectores de la economía y de la vida nacional. Dejemos atrás eso que algunos llaman el CBY, ¿cómo voy yo?, para reemplazarlo con un nuevo CBC, ¿cómo va Colombia? Yo he propuesto a mis compatriotas una visión en la que creo profundamente, y creo además que todos podemos ponernos de acuerdo en torno a esa visión. Una visión para construir un nuevo país que cumpla con 3 condiciones fundamentales: que sea un país en paz, un país normal. Somos el único país de todo el hemisferio occidental que tiene un conflicto armado. Que seamos un país con más equidad, más justo. Muchos de los aquí presentes son economistas. Ustedes saben mejor que nadie cómo las profundas desigualdades que infortunadamente todavía tenemos nos impiden crecer a tasas más altas y que esas tasas sean sostenibles. Y por supuesto que sea un país más educado, mejor educado. Es más, he propuesto que nos pongamos como meta ser el país más educado de toda la región para el año 2025. Si logramos un consenso sobre esta visión, si todos trabajamos en la misma dirección, yo no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr y de que Colombia será un país distinto, mucho mejor, no solo en una década, sino en 4 años. Para eso tenemos que pensar y obrar con sentido de nación, de patria, preguntándonos siempre cómo va Colombia en todas nuestras actuaciones y esto cómo afecta a nuestro país. En esa dirección van campañas del sector privado como esa que tuvieron ustedes la generosa iniciativa de lanzar, Soy Capaz,
y van iniciativas como la ley de financiamiento que radicamos la semana pasada en el Congreso. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de consolidar la paz y la seguridad. Nadie puede estar en contra de eso. En la urgencia de cerrar las brechas sociales y regionales. En la importancia de tener una educación de calidad para todos, porque la educación es la mayor herramienta, la más eficaz de transformación y de movilidad social. Pues bien, para lograr todo esto, ustedes, financistas, lo saben mejor que nadie, pues se requieren recursos cuantiosos. Todo salto trascendental exige un esfuerzo equivalente. Si seguimos pensando en pequeño, si seguimos invirtiendo lo mismo, nada cambiará. Tendremos la misma falta de presencia del Estado en las zonas periféricas, las mismas desigualdades, la misma educación, alejada cada vez más de las corrientes globales. Einstein definía la locura como hacer la misma cosa una y otra vez esperando diferentes resultados. Y creo que nosotros no estamos locos. Como no lo estamos, pues no vamos a hacer la misma cosa para que todo siga igual. Vamos a hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo adicional, un esfuerzo grande, ustedes, nosotros, todos, para generar ese nuevo país que sabemos y tenemos que creer que es posible. Por eso, si queremos esa Colombia en paz, con equidad y educada, tenemos que trabajar juntos, dejar los odios a un lado, dejar los resentimientos, los celos, y tenemos que aportar todos, más que antes, para que los resultados sean diferentes y se vean. Y el primero en aportar, y en eso tienen toda la razón quienes así lo exigen, debe ser el gobierno. Y lo hemos hecho. La reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, que nos obligó a un debate además muy lindo y muy profundo, en gran sentido moral, ético, político, jurídico, esa reforma constitucional de la sostenibilidad fiscal, y la adopción luego de la regla fiscal en el año 2011, que venía con una serie de leyes que se aprobaron en su momento, que hoy estamos gozando sus beneficios, como la ley 617 en la época de la gran crisis financiera. Usted se acordará, doctor Sarmiento, porque usted sufrió mucho en las consecuencias, pero también después los beneficios. Sergio, usted estaba en el Banco de la República, ¿cuántas veces no los discutimos allá? Ese tipo de leyes, la regla fiscal, ahí formalizamos el compromiso del gobierno con la estabilidad macroeconómica y sobre todo con la sostenibilidad de las finanzas públicas como un derecho fundamental, porque cada crisis económica lo que hace es vulnerar los derechos de los colombianos. Es una tesis que además está abriendo paso en el mundo entero. Ya Colombia está siendo señalada como un ejemplo, como pionera en esa tesis que hoy muchos países europeos están comenzando a adoptar. Y así no solo se redujo el déficit fiscal del 3.9% al 2.4% entre el 2010 y el 2013, sino que la regla fiscal nos obliga a ubicarlo en el 2% al final de este cuatrenio, el 2018. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Este manejo prudente y responsable de nuestras finanzas se traduce y se ha traducido en una inflación baja y controlada. Usted se acuerda, Sergio, cuando pusimos en marcha la inflación objetivo, la política del Banco de la República, que ha tenido un gran éxito. Y todo lo que estamos haciendo contribuye a esa inflación baja y controlada que nos permitió ser el país en América Latina con la inflación más baja de toda la región el año pasado. Eso se traduce en la mejora de las calificaciones de riesgo del país. 2 veces nos han subido la calificación. En la posibilidad de financiarnos con a niveles históricamente bajos, como ustedes lo han visto, como usted lo ha visto, doctor Luis Carlos. Hoy las tasas de los títulos del gobierno a 10 y a 30 años son las segundas más bajas de toda América Latina, después de México.
y como ustedes saben, hemos dispuesto en el gobierno central un programa de austeridad en los gastos de funcionamiento que deben generar unos 4 billones de pesos de ahorro adicional en los 4 años del segundo periodo. Y estamos haciendo un gran esfuerzo porque la base que tenemos para hacer ese ahorro es baja, no es alta como algunos dicen. De hecho, el gasto de nómina del gobierno como porcentaje del PIB se ha reducido en los últimos años. Y hoy somos el país, óigase bien, el país de menor gasto burocrático en toda América Latina. Y en cuanto a la ley de financiamiento, lo que esto significa es que un grupo de colombianos y de empresas, los de mayor patrimonio, continuaremos aportando en estos mismos 4 años para que entre todos cumplamos con la visión que les he propuesto, que les he hablado. Por supuesto, siempre hay reticencia cuando se trata de pagar un nuevo tributo o de seguir pagando un impuesto que se esperaba desmontar. Eso es normal. Por eso les hablaba de esa visión holística del país, una que incluya algo más que nuestros propios intereses y que entienda que aportar al interés común al final es una gran inversión, beneficioso para todos. Porque estos no son impuestos para financiar el funcionamiento del Estado, como algunos han dicho, no. Estos son impuestos para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de una política social que está dando resultados contundentes, como los que hemos podido mostrar, sacar a 3.600.000 personas, compatriotas, de la pobreza, o más de 2 millones de la pobreza extrema. ¿Queremos menos pobreza? Pues por supuesto que sí, porque todavía tenemos una pobreza del 29.3%. La bajamos casi 10 puntos porcentuales. Ningún país de América Latina en 4 años había hecho algo parecido. Estamos a la par de Perú, que hizo algo parecido en un periodo anterior, pero tenemos todavía un poquito más de 29% de la población en pobreza. Pues si queremos menos pobreza necesitamos aportar más. Estos tributos nos van a permitir dar continuidad también a las necesidades de seguridad y defensa. Siempre he dicho que el fortalecimiento de la fuerza pública se va a mantener, porque tenemos que buscar siempre más tranquilidad para los colombianos. ¿Queremos más seguridad? Pues sí, tenemos que financiar esos policías adicionales que tenemos que poner en las ciudades. En todas partes nos lo exigen, en todas partes nos lo piden. Adicionalmente, con estos recursos vamos a mantener y ojalá fortalecer una inversión social sin precedentes, por ejemplo, en las familias campesinas. Vamos a avanzar en esas metas ambiciosas en materia de educación. Vamos a alcanzar algo maravilloso como es la cobertura universal para el año 2018 en el programa de 0 a Siempre, para que ningún niño en Colombia que nazca en nuestro territorio, cuando llegue al colegio, llegue tan desnutrido, tan mal alimentado, tan maltratado, que sea un alumno del colegio rezagado de por vida. Pero para todo esto necesitamos aportes. Y como no estamos locos, vamos a entender y aplicar la frase de Einstein: si seguimos actuando igual, si seguimos con la misma inversión, no podemos pretender resultados diferentes. Por eso estamos interesados en incrementar la inversión, y de hecho lo estamos haciendo. Y entre todos vamos a ir construyendo ese nuevo país. Yo he mencionado metas como las de ser el país mejor educado en el año 2025, o erradicar la pobreza extrema en una década, y lo podemos hacer. Hemos logrado bajar la pobreza extrema mucho más allá de la meta que nos propusimos en el plan de desarrollo. Hoy la tenemos cerca del 9%, 8.7%, y podemos erradicarla completamente para dentro de una década. Pero quiero compartirles otras metas más cercanas que vamos a lograr con el aporte de todos, y todos nos proponemos de aquí al 2018, en 4 años. El ingreso per cápita, que hoy está en algo
más de $8.000, vamos a elevarlo en cerca de $3.000, es decir, a llegar a un poco más de $11.000, de aquí al 18. Vamos a consolidar la tasa de inversión de toda nuestra economía por encima del 30%. Acuérdese, Sergio, cuando hablábamos a principios de siglo en el Banco de la República sobre lo que usted, doctor, señor superintendente, que era el secretario del banco, cuando hablábamos, qué maravilla sería subir la tasa de inversión por encima del 20%, pues la tenemos casi en el 30% y queremos acabar este cuatrenio con el 32%. Vamos a reducir la pobreza al 25%. Vamos a bajar la pobreza extrema al 2018 al 5%. Vamos a reducir la tasa de desempleo, que hoy está alrededor del 9%, al 7.5%. Y doctor Gerardo, usted sabe muy bien, y Sergio también, que cada vez es más difícil reducir el desempleo. Hay eso que llaman la tasa, el pleno empleo nominal que llaman los economistas. Nosotros nos estamos acercando a esa tasa si logramos el 7.5%. Vamos a subir un grado de inversión en las calificadoras de riesgo para lograr una nota de BBB+. Eso nos ahorra todavía más dinero en el costo de nuestras emisiones de bonos y en el costo de todos los colombianos cuando van a prestar plata. Vamos a lograr que Colombia sea declarada libre de analfabetismo. Ya tenemos un plan concreto para que eso sea. Miren la maravilla que sería eso. Vamos a tener en construcción, en el año 2018, todas las autopistas de cuarta generación, con una inversión de más de 50 billones de pesos. Y vamos a estar recuperando o tener recuperado el río Magdalena. Allá lo vi en estos días, doctor Luis Carlos, con el casco en una de esas obras. Pues queremos verlo en esas obras por todo el país, en el año 2018, construyendo además obras como las que usted está construyendo de aquí a Villavicencio, que son dignas de un país como Suiza o Italia. Son unos túneles y unos viaductos realmente de gran envergadura, que podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Y Dios mediante vamos a tener un país sin conflicto armado, o sea, un país normal, un país que ya no tenga que pagar el sacrificio de la guerra. Y yo les recomendaría a muchos de ustedes, léanse el libro que sacó la Universidad de los Andes hace unos días, que editó Ana María Ibáñez, sobre los beneficios de la paz. Lo que nos ha costado la guerra. La guerra nos ha costado mucho más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la guerra. Lo tenemos ya descontado, mental y financieramente. Y eso es malo. Por eso tenemos que cambiar también. Y yo les digo a ustedes que todo esto es posible y será el fruto de trabajo conjunto de todos los colombianos, del gobierno, por supuesto, del sector privado, del sector solidario, de las organizaciones sociales, las personas naturales. Algunos argumentan que con la ley de financiamiento y los tributos que se crea o se mantienen, se va a ahuyentar la inversión. Yo les digo todo lo contrario. Con un país que tiene la mayor tasa de crecimiento de América Latina, una de las mayores del mundo. Primer semestre fuimos el tercer país del mundo entero después de China e Indonesia, con un país donde el desempleo ha bajado mes tras mes en los últimos 4 años, los últimos 48 meses, todos los meses hemos logrado bajar la tasa de desempleo, con un país cuya sociedad trabaja por la paz, por la equidad, por la educación. Van a ser muchos más los inversionistas que querrán apostarle a nuestro futuro. Muchos de ellos me han dicho solamente que si logramos la paz, por el simple hecho de no ser un país con conflicto armado, aquí vienen. Muchos países que por ser un país con conflicto armado, simplemente no vienen. De esos hay muchos. Pero si nosotros le apostamos, tenemos que tener una confianza interna, pues por fuera también nos van a creer en Colombia y van a venir a invertir.
Muchas veces inclusive vemos que creen más en Colombia por fuera que aquí adentro. Es un círculo virtuoso, donde la palabra clave es la confianza, esa confianza que tenemos que fortalecer. Y la inversión llegará mientras vean un país serio, un país comprometido con su futuro, un país trabajando unido. Miren nomás el informe de JP Morgan a finales del mes pasado, luego de una conferencia de inversionistas en Lima. JP Morgan resaltó que Colombia es el país que más interesa a los inversionistas de toda la región y que dentro de Colombia el mayor interés por invertir se concentra, dijo JP Morgan, en los bancos, porque el sector financiero refleja positivamente el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo y los grandes planes de infraestructura. Ayer, el Fondo Monetario Internacional publicó lo que llaman el World Economic Outlook, los pronósticos de la economía. Bajó a todo el mundo, bajó la economía mundial y la economía de América Latina, especialmente la de Sudamérica. De América Latina bajó de 2 a 1.3. Excepción, a nivel mundial, Colombia nos subió de 4.5 a 4.8 y dijo que esto era una economía con condiciones sólidas. Yo recuerdo, doctor Clavijo, que en la asamblea del año 2011 lo invité a cambiar esa visión a menudo pesimista de la economía que usted a veces tenía y sus perspectivas, por una visión que dentro del realismo contemplara la nueva dinámica que el país estaba sembrando. Yo creo que 3 años después vemos que las cosas han ido bien, realmente bien, y para eso basta el recuento que nos hizo el doctor Luis Carlos hace un momento, que me exime de cualquier otra explicación, o un ejercicio muy práctico, una página, mire, aquí lo traje, una página del diario Portafolio del día de ayer. Este diario yo le ayudé a fundar, le metí muchas horas de trabajo, pero hoy tiene otro dueño muy bien conocido que tengo aquí muy cerca. Mire, la primera, página 10, de una sola página. La primera dice, las entidades financieras, ustedes, han ganado 7,5 billones de pesos en los primeros 8 meses del año, lo que representa un aumento del 20% sobre el mismo periodo del año pasado. Aquí me permito recordarles mi propuesta holística. Si la banca le está yendo tan bien, qué bueno que a todo el país, a todos los sectores y sobre todo a la población más vulnerable se pueda también extender esta situación. Segunda noticia, cosecha cafetera creció 22% en el año cafetero 2013-2014. Va a haber una cosecha de más de 12 millones de sacos. Esto sumado a $1 por encima de 2.000 pesos y el precio internacional representa muchísimos más recursos para 560,000 familias. El valor de la cosecha cafetera este año, el ingreso cafetero este año va a ser el más alto de la historia y ustedes saben cómo eso se traduce inmediatamente en mayor demanda por toda la economía. Si hay un gasto multiplicador de la economía es el ingreso cafetero. Tercera noticia, esta misma página. En los primeros 8 meses de este año el transporte aéreo creció 6.3%. Esto es no solamente bueno para el sector aeronáutico, es bueno para el turismo doméstico, internacional. Y acuérdense, hace 4 años, lo que era, por ejemplo, ir a Centroamérica. Un ciudadano que quería ir a Centroamérica se demoraba por lo menos un mes planeando porque tenía que ir a la Embajada de El Salvador a que le dieran visa, a la Embajada de Honduras a que le dieran otra visa y a la Embajada de Guatemala a que le dieran otra visa, y cada visa se demoraba mínimo 10 días. Sacar un pasaporte era un suplicio. Hoy el pasaporte se saca en un día y hemos multiplicado por 2 el número de pasaportes expedidos y la gente saca pasaportes para viajar,
O sea que esta noticia lo que refleja es la fortaleza de la economía. Una cuarta noticia que tiene que ver con el futuro. Vivienda para ahorradores con vigencias futuras. El CONFIS autorizó vigencias futuras para aumentar los subsidios destinados al programa de vivienda, que va a beneficiar a 86.000 familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y eso es apenas el preámbulo de lo que vamos a hacer en las próximas semanas en materia de construcción para que ésta se mantenga, como decía Curry, como motor de la economía y contrarrestar eso que está sucediendo a nivel internacional, para que la demanda interna se mantenga. O sea, amigos de ANIF, un país capaz de generar noticias como esta en una sola página en un día. Es un país que merece que seamos optimistas todos sobre nuestro futuro. Y por eso les renuevo mi invitación a cimentar esa confianza que tanto necesita el país, cualquier país, para seguir creciendo. Doctor Luis Carlos, gracias nuevamente por su interés y sus lúcidas sugerencias sobre un tema que yo comparto con usted, que es muy importante, como es el de la justicia, y que con tanto cuidado usted ha estudiado y sobre el que también tratamos en la Asamblea del 2011. Usted lo ha dicho, la justicia requiere muchas reformas para acercarla más al ciudadano, pero también es cierto, como usted lo recordó, que hemos tenido avances. Los códigos expedidos son en su conjunto una verdadera reforma, una reforma profunda, que han significado importantes mejorías en las reducciones de los tiempos procesales, aumentó la oralidad y estamos empeñados, y en eso le prometo que lo vamos a cumplir, en el expediente virtual, la justicia digital. La reforma de equilibrio de poderes que presentamos al Congreso también marcha en esta dirección, como cuando nos proponemos limitar el poder nominativo de las altas cortes, como usted lo acaba de mencionar, la reforma al Consejo Superior de la Judicatura, crear la verdadera gerencia de la rama. Y usted tiene razón que hacen falta más recursos para mejorar las necesidades logísticas. Hemos destinado billones de pesos a ese esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo porque estamos de acuerdo. La justicia es una condición necesaria para la paz. En eso compartimos 100% su criterio. Y le agradezco de verdad sus acertadas reflexiones que como siempre vamos a tener muy en cuenta. Y apreciados amigos de ANIF, gracias por estos 40 años de buen servicio a Colombia, de buen servicio al sector financiero, que es un sector financiero orgullo de Colombia, sólido. Fíjese lo que en la crisis del 2008-2009 salimos relativamente bien tratados por la ola internacional, porque hicimos la tarea desde que tuvimos la crisis a principios de este siglo. Gracias por pensar en el país con más profundidad y con los análisis que hace. Y hoy los invito a que hagamos holísticamente, a que superemos visiones de corto plazo, sectoriales, para pensar en el país como un todo y en el país que podemos construir si aportamos todos, en un país justo. Imaginen lo que será Colombia sin conflicto, sin guerra, con una infraestructura de última generación. Usted, doctor Juan Martín, que ha luchado tanto por la infraestructura, estamos avanzando. Sé que ojalá pudiéramos avanzar más rápido, pero lo que hemos hecho es realmente importante. Con una clase media fuerte, creciente. Me decía el presidente de Unilever, yo estoy invirtiendo más en Colombia porque ustedes no solamente están creciendo como economía, sino que están creciendo mucho más su clase media al sacar gente de la pobreza. Estábamos en la inauguración de la planta de empaques más moderna del mundo entero, en Palmira Valle, con una población estudiantil recibiendo una mejor educación y ojalá un país sin pobreza extrema. Esa Colombia es posible si todos nos lo proponemos. Y los invito a forjar juntos ese nuevo país, un país en paz, con equidad y mejor educado. Muchas gracias.